Mucha gente no sabe que cuando publicas un carrusel en Instagram, el propio Instagram elige de todas las fotos que has publicado la mejor de todas y es la que va a empezar a mostrar a tus usuarios y al resto de comunidades para que tengas mayor interacción y para que ese carrusel llegue al mayor porcentaje de gente posible. Es decir, si publicas 10 fotos, a lo mejor tú has elegido la 1 porque crees que es la mejor, porque son tus vacaciones en la playa y sales guapísima, guapísimo, pero no, resulta que lo que a la gente le importa es la número 3, que sale un coco inmenso, fresquito, con la playa de fondo y es lo que más les llama la atención. Pues esta es la que Instagram va a patrocinar, va a poner por delante de la número 1 para que tengas más alcance. Con esto lo que te quiero decir es que entiendas el potencial de los carruseles y en este vídeo vamos a desgranar paso a paso qué es lo que tienes que tener en cuenta para que todo esto funcione, para que tenga éxito y sea un disparador de tu audiencia y de visibilidad y sobre todo que te traiga seguidores que se puedan convertir en clientes de tu público objetivo. Por ejemplo, hace unos días publiqué este carrusel de aquí, que estarás viendo las fotos, donde acababa de hacer 10 años como emprendedor. 10 años en los que había pasado de ir a trabajar para ser abogado a terminar teniendo mi propia empresa, trabajando desde donde quiera, con mi camper, como nómada digital y habiendo sido invitado por mi audiencia de Instagram a diferentes proyectos como estar un mes en Bali, ir a Bolonia, etcétera, etcétera, etcétera y encima ganar dinero con todo esto. Lo que te quiero decir es que a los pocos minutos tenía más de 100 comentarios felicitándome de gente que había visto el carrusel y gente nueva que había traído. Por ello está muy bien que hagamos Reels, yo soy el primero que te dice que los hagas porque te va a dar a conocer a mucha más gente, es decir, las fotos únicas, una única foto, va a ir un poco más enfocado a tu propia audiencia. Los stories igual, a la gente que ya tienes, ¿no? A crear esa comunidad, a interactuar con ellos, a conectar, a contarles un poco tu día a día, el detrás de las cámaras, lo que sea. Pero también están los Reels, que lo que van a hacer es mostrarte a tu audiencia, pero también te van a dar a conocer a un montón de gente. Y también los carruseles. Los carruseles es como un mix. Se van a mostrar mucho a tu propia audiencia para que sepan más sobre ti, contar una pequeña historia, pero también te van a dar a conocer fuera de tu comunidad. Te van a dar mucha visibilidad y muchos seguidores. Pero hacer estos carruseles no se trata de volcar ahí fotos sin más, publicarlo y que sea lo que sea, ¿no? Que el algoritmo haga su trabajo. Esto no funciona así. Vamos a desgranar aquí cómo funciona. Vamos a ver los 10 puntos clave que tienes que tener en cuenta. Anótalos y el próximo carrusel que hagas, hazlo así y cuéntame qué tal te ha ido porque vas a notar muchísimo la diferencia. Como sabéis, nosotros tenemos un curso que se llama Crecer y Clientes en Instagram. Por eso te cuento todo esto, porque hacemos 100.000 pruebas antes de publicar cualquier tipo de contenido. Ahora mismo hemos actualizado un montón de formaciones porque hemos visto que va cambiando el algoritmo, que las estrategias mejoran y que tenemos que estar ahí para contároslo. Tenemos una cuenta con medio millón de seguidores, la de Instituto Emprende con 80.000. Tenemos casi 10 millones entre todas las redes sociales de nuestros proyectos y por eso podemos hacer un montón de pruebas y luego traerte lo que mejor funciona. Si quieres probar este curso totalmente gratis, te dejo abajo el enlace para que lo pruebes durante 3 días, donde te vamos a enviar una serie de vídeos para que aprendas a crecer en Instagram, tener visibilidad y hacer reels de calidad. Te lo dejo abajo, te puedes apuntar ahora, están las plazas abiertas y también te lo dejo en el primer comentario. Como te digo, es totalmente gratis y no te compromete a nada. Una vez visto, te vas con lo aprendido y si quieres puedes venir aquí a decirnos si te ha funcionado. Bien, lo primero que debes hacer para hacer un carrusel de calidad es el primer punto, es la variedad. Yo aquí lo que haría es sacar un poco de ti para que hagas marca personal. Si tratas sobre un producto, que salgas tú fabricando el producto, pensando en el producto, pero que se te vea de alguna forma. Si es dando un servicio o simplemente porque te dedicas a entretener como influencer o lo que sea, pues más motivo aún para salir. Pero sal en diferentes escenarios, no salgas siempre la misma postura, mirando a cámara, sacándote el selfie y ya está. Puedes contar una historia, que es lo que veremos. Pero utiliza esa variedad de forma estratégica, utilízala para contar tu historia. Por eso está bien que dentro de este carrusel usemos diferentes formatos que te lo contaré ahora más adelante. Punto número 2. Los carruseles te traen mayor engagement. Tal vez no lo sabías, pero los carruseles pueden hacer que tengas más retención de audiencia que incluso un reel. Es decir, puede que la gente esté más delante de Instagram gracias a tu carrusel que viendo un vídeo. Y esto Instagram lo sabe y por eso te da alcance, no porque pongas un carrusel, sino por el motivo que hay detrás, porque favoreces al algoritmo. Porque al final todas las redes sociales compiten por la retención de audiencia. Y si tú le estás dando un motivo a la gente para estar más tiempo en tu Instagram, te van a dar a conocer. Sin más, tú le beneficias a Instagram. Piénsalo, es muy sencillo. Si yo veo un carrusel con 10 fotos y está contándome una historia, pues voy a estar viendo esas 10 fotos, incluso voy a volver atrás, luego voy a querer volver a leer el texto, es decir, va a retenerme mucho tiempo porque, como veremos más adelante, todos estos formatos va a hacer que me quede, todo este storytelling, toda esta historia que me está contando. Va a atrapar mi atención y, como te digo, un reel puede durar un minuto, pero si estoy viendo 10 fotos y las estoy viendo calmado, con que cada foto la vea a 3 segundos, ya tienes ahí también un minuto, más luego todo el tema de la descripción. Además que también favorece mucho la interacción, no es lo mismo un impacto de una foto que si veo 10 fotos y una de ellas me incita a que te responda, ¿no? Entonces, también que sepas esto, que va a aumentar los likes, va a aumentar los comentarios y también
también que la gente se guarde o envíe tus álbumes. Punto número 3, la optimización automática de Instagram. Como te decía al principio, Instagram va a poner de portada la que le dé la gana. Va a poner la que considere que ha generado más interés a tu audiencia. Es decir, si todo el mundo se para en la foto 5, esa va a ser la que ponga de portada. Entonces, no te comas tanto la cabeza. Sí que te va a servir poner la primera, pues para contar la historia, como te digo, y también porque tenemos que tener una foto de calidad para ese primer impacto, pero luego será el propio algoritmo el que diga, vale, Pepito ha puesto esta, pero a mí la que me está diciendo que a la gente le gusta es la 6. Pues esta es la primera que le voy a ofrecer al siguiente. Imagina el poder que tiene esto. Esto no lo puedes hacer en ningún otro tipo de contenido de Instagram, ni siquiera en los Reels, porque es la portada que pongas, ni siquiera en las fotos. Entonces, aprovéchalo a tu favor. Por eso te digo que varíes el tipo de foto, porque te va a aumentar las probabilidades y la oportunidad de interacción y de engagement. El siguiente punto que tengas que tener en cuenta es que los carruseles son más atractivos para tu audiencia. Al combinar imágenes, vídeos, fotos, textos, frases inspiradoras, contenido de estilo de vida, estás aportando valor diferente. Mucha gente lo que hace, por darte algunas ideas, es compartir diferentes fotografías y alguna de ellas es un texto, es una foto de una captura de una frase de un libro que le ha motivado, con lo cual la gente ya se queda leyendo esa parte, se queda como con una sensación mayor de valor, ¿no? Te pone en un punto más interesante. Digamos que puedes presentar diferentes estilos con esta presentación, pero no lo hagas por hacer, no lo hagas al tuntún. Todo esto lo vamos a ver ahora cómo hacerlo. Digamos que al final toda esta variedad hace que sea más atractivo el carrusel para tu audiencia. Y aquí es donde entra el storytelling, es decir, cuenta una historia a través del carrusel. Digamos que estos te permiten contar una historia de una forma más dinámica, más completa y más entretenida. Lo que tienes que intentar es guiar al usuario desde la primera foto hasta la última y que haya entendido lo que le quieres contar, que sin leer ningún texto sepa lo que has hecho. Ese es el truco. Por eso te digo que tienes que variar los elementos que pongas en el carrusel, el tipo de contenido. Si tienes la oportunidad de impactar con 10 espacios que te deja Instagram, tienes que intentar integrar tanto elementos visuales como audiovisuales. Tienes que intentar integrar elementos visuales pero también auditivos. Es decir, no publiques un carrusel, como te decía antes, en el que se te vea todo el rato en la playa, ¿no? Sino si imagínate que has ido a Valencia para cerrar un negocio, pues puedes aparecer cogiendo el AVE, contando un poco para qué, el siguiente que sea un pequeño vídeo donde cuentes un poco a lo que vas a Valencia, después que lo has pasado muy bien en Valencia, en la playa, que te has comido una paella exquisita, que has cerrado ese negocio y que has vuelto satisfecho y con un montón de cosas que has aprendido que le vas a enseñar a tu comunidad. Esto es un aporte de valor. Esto hace que la gente te ponga en valor, refuerces tu marca personal y sea un carrusel lo más completo posible. Y con ello vamos al siguiente punto, y es que nos va a dar mayor alcance. Como te decía, al componerse el carrusel de diferentes tipos de publicaciones, esto va a fomentar que tu visibilidad pueda aumentar. Incluso no solamente mostrando en el feed con la foto que Instagram ha querido, sino que a lo mejor luego se vuelva a reciclar, te lo vuelva a reponer otra vez en ese feed, pero con otra foto diferente, o si ha tenido mucho éxito, vayas a la sección de explorar, donde gente nueva te vaya a conocer. Y esto conecta con el siguiente punto, que es la retención de audiencia. Al ofrecer ese contenido variado en una sola publicación, se mantiene a tu audiencia mucho más interesada, pero sobre todo comprometida. Con lo que te decía al principio, de que vas a reducir la tasa de abandono, vas a aumentar la retención de la audiencia y vas a tener más pendiente a tus seguidores de futuras historias, porque has contado una bonita historia, saben que eres un referente en ese sector y quieren ver cómo siguen las demás. Después, el siguiente punto, uno de los más importantes, es analizar ese rendimiento. Instagram te proporciona unas estadísticas súper detalladas, cada día más. Y esto te va a permitir tener información, tener data con la que utilizarla a tu favor en las siguientes publicaciones. Te va a permitir estudiar qué ha funcionado mejor de ese carrusel, qué ha funcionado peor, por qué no le ha dado alcance, a cuánta gente de tu comunidad ha llegado versus a cuánta gente se lo ha recomendado, y en base a eso tomar acción para los siguientes. Y mi consejo es que tomes nota, lo revises y sobre todo esto. Antes de publicar otro carrusel, vete a los 2 últimos o 3, analiza las estadísticas y piensa qué ha podido fallar o qué puedes mejorar para el siguiente. Siempre esa mejora constante te va a ayudar muchísimo. Nos quedan 3 puntos súper importantes y aquí viene parte de la venta. El carrusel te da flexibilidad a la hora de presentar tus productos o servicios. Y es que estos carruseles mixtos son perfectos para pequeños negocios, empresas, marcas personales y todo tipo de negocios. Porque además de contar tu marca personal, puedes también contar un poco la historia del producto, con imágenes más en detalle, con vídeos de la fabricación, o si das servicio, de cómo puedes ayudar, diferentes formas de haber estado con clientes, qué les has aportado. Digamos que le produce a tu audiencia, a tu posible cliente, una idea global de a lo que te dedicas, de cómo es tu producto. No es lo mismo ver una foto estética de un producto o de ti contando algo que sabes, que si te veo en diferentes diapositivas viendo no solamente lo que sabes, sino cómo ayudas a los demás, o si veo tu producto en diferentes formas, desde cómo se fabrica, los valores que tiene, quién está detrás, el equipo, automáticamente
automáticamente voy a conectar mucho más con ese producto. Esto nos trae el penúltimo punto, que es la innovación creativa, y es que, como te decía, te permiten explorar diferentes formatos. No te ciñas solamente a fotos, no te ciñas solamente a vídeos porque creas que vas a tener mayor retención. No te creas que solamente por poner frasecitas vas a tener éxito. Hazlo con coherencia. Si la primera historia es simplemente que cojo un tren, no hace falta que te vea montándote en el tren, puedes estar ya en el tren. Si la segunda historia vas a comerte una paella, no necesito ver cómo te comes todo el rato la paella. O sea, utiliza la coherencia a la hora de crear estos carruseles y de ver qué son los mejores formatos a la hora de transmitir cada escena que quieras contar. Es decir, quiero mostrarme haciendo esto, cómo lo puedo reflejar para que se entienda fácilmente sin que tengan que estar un buen rato delante del móvil, porque al final se van a ir, sino que lo entiendan a la primera y les enganche. Y por último, el punto más importante de todos que debes tener en cuenta con los carruseles es que debes de aumentar el impacto emocional. Y para ello lo puedes hacer de diferentes formas, principalmente de dos. La primera de ellas es, como te decía, añadiendo frases motivadoras o fotografías de alguna parte de un libro que te haya gustado, o la letra de una canción que te estimule mucho, que te guste, o incluso apareciendo tú en alguno de los vídeos de ese carrusel, que puedas añadir un vídeo donde salgas hablando, salgas contando algo, salgas contando algo que te ha pasado, algo que quieras compartir con tu audiencia, o lo mejor de todo es poner una música que enganche con esa audiencia. Una música que ya porque sea tendencia, porque a ti te motive, pero si acompañamos ese proceso de ver un álbum con música, nos va a sumerger mucho más en la historia, nos va a atrapar, ya sea porque te está gustando la canción y eso, aunque haga que se queden 5 segundos más, va a ser lo que pueda marcar la diferencia, o bien porque acompañe muy bien a toda esa historia y me quiera quedar hasta el final. Si has llegado hasta aquí, no olvides ver nuestro curso Crecer y Clientes en Instagram. Son 3 días totalmente gratis, donde te vamos a enviar un montón de información, los 3 primeros módulos del curso completo, que lo forman más de 30. Como te digo, no te comprometa nada, y si lo han probado más de 100.000 alumnos es por algo. Suscríbete al canal y te voy a dejar aquí una lista entera para crecer en Instagram, donde te cuento cómo llegamos a 500.000 de seguidores y un montón de trucos para que los pongas en práctica desde ya. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, feliz día.